Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Patricia Mullen y acá estoy compartiendo otro episodio con ustedes de esta serie, de estos encuentros semanales que tenemos, reencuentro. Y lo que quiero charlar con ustedes hoy, el tema que quiero compartir hoy con ustedes es un tema que seguramente nunca lo pensaron desde este lugar que lo quiero plantear hoy, sin embargo es algo que está permanentemente actuando y estando presente en cada uno de nuestros días. Y es el tema de la resistencia como una actitud. Fíjense esta palabra, ¿no? Resistencia. ¿Qué significa etimológicamente la palabra resistencia? Significa oponerme, hacer fuerza, no moverme, quedarme firme, ¿no? En una cierta postura o en una cierta situación. Vamos a partir de la base para entender desde qué lugar lo quiero plantear y compartir con ustedes, de que la vida es movimiento, transformación constante, cambio constante, proceso constante. Entonces imaginemos que partiendo de esta base donde todo se mueve, perpetuamente se mueve, se transforma, cambia, se convierte en otra cosa, si yo me estoy resistiendo desde el lugar etimológicamente que significa, que es permanecer firme, sostener, empujar, de alguna manera hay algo en la vida que no está coincidiendo el movimiento con mi lugar férreo en el cual yo intento pararme o sostener una cierta postura. Entonces, vamos a ver en qué, para que ustedes puedan preguntarse, ¿no es cierto? Como digo, a lo mejor nunca lo pensaron así, si hay cuestiones a las que uno se está resistiendo, en qué aspectos de mi vida me puedo estar resistiendo a algo. Y también como un principio, un pensamiento interesante a compartir sería que ustedes fíjense, ¿no? Las situaciones diferentes en la vida de cada uno de nosotros donde haya un sufrimiento, ¿sí? Claramente hay una resistencia a una realidad que es de una cierta forma. Pasa algo ahí afuera y yo no estoy de acuerdo. Una cierta persona se comporta de una manera y a mí me genera un dolor. No quisiera que eso sea de esa manera. O hay una situación X políticamente, o pasa algo en el mundo, o alguien actúa conmigo de determinada forma y yo tengo como consecuencia de esa situación o esa actitud un sufrimiento. Entonces, toda vez, parece fácil decirlo, ¿no? En la teoría, y por supuesto es todo un desafío poder hacerlo, esto de dejar de resistirme a la realidad, ¿no es cierto? Pero como idea quiero que lo piensen de esta forma, que toda vez que yo tengo un sufrimiento en la vida, con la situación que sea, en el ámbito que sea, es porque hay una resistencia a una realidad, a una situación, a una actitud de alguien que es de una forma. Fíjense que en una de las metodologías con las cuales yo trabajo, que son las constelaciones familiares, hay como si fuera un concepto que se dice lo que es como un concepto, como si fuera una sola palabra. Como que lo que es tiene algo de rotundo, tiene algo de fuerza, tiene algo de presencia. Es, ¿no es cierto? En alguno de los programas anteriores hemos compartido también esto del juicio hacia los padres, ¿no? En el juicio hacia los padres claramente hay una resistencia. Mi mamá no tendría que haber sido como fue, mi papá no debería haber actuado como actuó. Situación exterior, resistencia de mi parte, juicio. Un juicio es una resistencia. Y esto no significa que a uno naturalmente no le salgan juicios o percepciones u opiniones respecto de los demás. Pero cuando esa opinión o ese juicio es negativo, que normalmente un juicio es negativo, estoy como rechazando algo, bueno, claramente ahí hay una resistencia. O sea, lo que es a mí no me estaría gustando, no me estaría haciendo sentir bien y de alguna manera estoy esperando que pase una cosa diferente. Esto plantea algo que es importante, porque fíjense que normalmente uno no se resiste a las cosas propias, ¿no es cierto? Uno no dice, ay, che, me gustaría dejar de ser tan fiaca, o me gustaría ser una persona que tenga una actitud más dinámica, o me gustaría tener más disciplina. Yo no me resisto en general a lo que soy yo, pero pongo el foco de mi resistencia o la atención de las actitudes de resistencia en otras personas o en otras situaciones, que además fíjense que justamente están fuera del ámbito en el cual yo tendría algún tipo de intervención. Porque si a mí no me gusta o me resisto a hacer de esta forma, me resisto a hacer de tal manera o a tener tal actitud, yo, si me lo dijera yo misma, tendría la posibilidad de, bueno, che, ¿cómo lo modifico esto?
Pero normalmente nuestro foco, como digo, de la atención sobre a qué me voy a resistir, está afuera. Esto lo vemos claramente en los vínculos, cotidianamente. Las cosas que hacen los demás, actitudes que tienen con nosotros, decisiones que toman, respuestas hacia nuestra interacción en nuestros vínculos, ¿no? O la forma en que las otras personas son, un inmenso tema en nuestra vida, ¿no? Que no me gusta cómo es tal persona, que no me gusta, como decía recién, cómo fue mi papá conmigo. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué enjuiciamos? Y bueno, porque lo que está sucediendo nos genera algún tipo de consecuencia, y esa consecuencia que nos genera normalmente es un dolor, o una incomodidad, o un malestar. Fíjense también que acá hay otra cuestión que tiene que ver con algo energético, que es donde a lo que yo resisto, ya lo decía el gran psicoanalista Carl Jung. Él decía, esta frase anda por ahí circulando por todas partes, ¿no? A lo que resistes, persiste. Esta frase desde hace 1000 años, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo estoy haciendo una fuerza para evitar algo, para correr algo de mi vida, hay como una fuerza equivalente que está haciendo la otra situación de manera simbólica, ¿no? Entonces yo estoy perdiendo además una energía, una atención, ¿no es cierto?, mía, para oponerme a algo que es de una forma. Y esto no significa, porque alguien me podría decir, y bueno, pero Patricia, ¿y cómo hacemos para dejar de resistir cuando las situaciones que están en el exterior nos generan un sufrimiento? Bueno, acá tenemos siempre esto que también lo tenemos bastante olvidado en nuestra vida cotidiana, que es el protagonismo que tenemos en los procesos. Porque como digo, normalmente la mirada la ponemos y la atención la ponemos en otras personas, en otras situaciones, en lo que aquel hace, en lo que iba a hacer y no hizo. O sea, no tenemos una mirada sobre nosotros, donde siempre estamos viendo qué es lo que nosotros podemos hacer con eso que es. Sino que estamos como saltándonos a nosotros mismos y mirando afuera. A ver, eso tiene que cambiar, no tenés que ser así. La forma en que estás actuando me genera dolor. Entonces estoy siempre mirando fuera de mí sin ver cuál es el protagonismo que yo tendría ante eso que es de esa forma. Y por supuesto que con esto no estoy diciendo que a la primera de cambio que uno tiene un conflicto, o hay una dificultad en un vínculo, o hay un desentendimiento en un vínculo, uno se tiene que mandar a mudar, ¿no es cierto? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que con lo que es de una forma, lo que es, lo que sea, que esté delante de mí, que simbólicamente como una realidad, yo tengo la posibilidad de ver qué es lo que yo quiero hacer con la situación. O sea, volver la mirada hacia mí, entendiendo que eso que es así, muchas veces es absolutamente inmodificable. Porque además, para que algo dejara de ser lo que es, si fuera una persona, un comportamiento, una conducta, la otra persona tendría que sentir internamente la necesidad de que eso suceda. Vieron que cuando muchas veces, no sé, un vínculo, ¿no? Uno le dice al otro que necesita que cambie tal cosa porque lo hace sentir mal, esa actitud. Y bueno, la otra persona a veces modifica un poquito por darnos el gusto a nosotros, pero muchas veces esto no se sostiene porque no es genuino, no es interno. Lo hago porque vos me lo dijiste, pero en realidad no responde a una necesidad interna, ese cambio que en realidad vos necesitas para sentirte bien. Entonces, fíjense que acá hay una serie de cuestiones que nosotros podemos mirar de manera como exterior, o sea, sacar de nosotros la mirada y buscar afuera en los diferentes ámbitos de nuestra vida, que sería una pregunta interesante ya que estamos hoy hablando de este tema, ¿no? Para que ustedes se hagan. ¿En qué aspecto de mi vida estoy generando una resistencia? ¿A qué cosa me estoy oponiendo? ¿A dónde se me está escapando una energía mía? ¿Qué estoy esperando que pase distinto de lo que es? ¿A dónde estoy como rechazando una realidad o rechazando un cierto rasgo de una persona? Y sobre todo, ¿cuál es la consecuencia? Como decía, la consecuencia siempre que nosotros tenemos una resistencia a algo es el sufrimiento. ¿No es cierto? El sufrimiento porque lo que está sucediendo no coincide con la expectativa que yo tengo de que sea de cierta forma. Además pensemos esto, ¿no? Las personas, como seres humanos que somos todos diferentes, claramente la manera de mirar las cosas
y lo que esperamos, la forma de funcionar, cómo nos manejamos, cómo nos relacionamos, tiene que ver con una construcción interna y es distinta en vos, en mí y en el otro. Entonces, lo que uno espera muchas veces de las otras personas no sucede, con lo cual lo que sí sucede yo lo resisto. Porque como vos sos o como te manejás, a mí me genera dolor. Entonces necesito que cambies. O sea, me estoy resistiendo a cómo sos. Y ahora que lo digo, también piensen que normalmente en los vínculos no hay nada más lindo que alguien nos tome como somos, ¿no es cierto? Y no trate de modificarnos nada. Que no haya partes nuestras a las cuales la otra persona se resista. Y esto no significa que uno tiene que aguantar o soportar o aceptar cualquier cosa, ¿no es cierto? Digo que, a veces digo esto también, ¿no? Que cuanto mayor trabajo interno tenemos nosotros, respecto de nosotros, de nuestra vida, de nuestros procesos, cuanto mayor conciencia tenemos, cuanto más nos hemos trabajado, menos resistencia hay a lo exterior, porque es como que se potenciara mi posibilidad interna de resolución frente a lo que sucede y yo no siguiera perdiendo tanta energía en intentar modificar o intentar empujar simbólicamente una pared que está ahí afuera, porque además yo pierdo mucha fuerza interna cuando me resisto a algo. Si lo vemos, como digo, desde la etimología, empujar, resistir, oponerse. Yo no puedo hacer esto pacíficamente, tengo que destinar una energía a hacer esto. Y por supuesto que, a ver, así es muy literal, se ve muy claro, dicho de esta forma literal, pero esto lo hacemos emocionalmente y también lo hacemos de manera paulatina, casi a veces como naturalizada. Entonces no tenemos la noción de que a mí se me está drenando una energía y que estoy tratando de hacer como una fuerza simbólicamente para ver si logro que vos actúes de una forma X conmigo, para que yo entonces, de acuerdo a la actitud modificada tuya, yo entonces me sienta bien. Fíjense qué complejo que se hace esto, ¿no es cierto? Entonces, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿a qué cosas puntualmente yo me puedo estar resistiendo? ¿Me puedo estar resistiendo a cómo son mis padres? Si los tengo. ¿Puedo seguir enojándome por cosas que ya sé de memoria que van a ser de esta manera? Y aunque a ustedes les parezca mentira, yo todo el tiempo trabajo con personas, ¿no? En las consultas, y lo veo como que la vida, el vínculo vino de cierta manera y la persona sí, creo que lo hablaba en otro episodio, ¿no? Y la persona sigue esperando que algo sea distinto de lo que siempre fue, ¿no es cierto? Como que de pronto, no sé, aparezca la valoración, el amor, el abrazo, que a lo mejor nunca me dieron, el reconocimiento, cuando esto nunca ha sucedido. A lo mejor yo tengo 50 años hoy, ¿entienden? Entonces hay como un error de percepción en nosotros, donde esa resistencia se convierte a veces como en un hábito, y yo sigo empujando, sigo rechazando lo que es, y sigo teniendo también un sufrimiento, porque si yo rechazo lo que es porque espero que haya otra cosa en reemplazo de eso. Y muchas veces yo le digo a la persona, pero escúchame, de acuerdo a cómo fue tu madre o fue tu padre durante toda la vida, la actitud y el comportamiento que tuvo, ¿sería esperable que pase eso que vos querés que pase? Y cuando se lo digo en estos términos, la persona se da cuenta que no. Pero aunque ustedes no lo crean, como digo, hay personas que toda la vida se pasan en una resistencia a la realidad y con las consecuencias lógicas que esto tiene de expectativa, de sufrimiento, y además también, ahora que lo digo respecto de los padres, también es como que uno nunca pudiera, como si fuera, construirse como un adulto emocionalmente. Cuando yo estoy empujando a los otros, resistiéndome a los otros, esperando que cambien, rechazando cómo son y todo esto, no estoy en mi foco, no estoy en mi centro. Estoy como salida para afuera, como empujando simbólicamente esa realidad, sea cual sea el contenido que esa realidad tiene. Entonces, fíjense que si se ponen a analizar un poquito los diferentes aspectos de su vida, posiblemente encuentren alguna situación a la que ustedes hoy se están resistiendo. Puede ser también, fíjense, ¿no? Si uno tuviera, supónganse que tuviera una enfermedad, o tuviera vamos a poner una simple que muchas personas tienen, una hipertensión arterial, ¿no? Vamos a decir este síntoma como un ejemplo. ¿Qué es una hipertensión arterial? Un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza con la que la sangre circula,
¿Por qué sucede esto? Porque la persona ha interpretado o ha sentido, no sale de la nada claramente, ¿no?, que hay como algo en el territorio que está como invadiendo, algo que no estoy pudiendo manejar. Entonces es como que simbólicamente necesito más bombeo de sangre para poder resistirme mejor y luchar mejor de manera simbólica contra algo que a mí me desagrada. Fíjense en este ejemplo tan cotidiano que a lo mejor muchos de ustedes tienen una hipertensión arterial hoy, que como siempre digo está súper naturalizado y está como si fuera, que estamos todos acostumbrados, que tomamos la pastilla y ya está. Si yo no tengo una resistencia a una cierta realidad, no tengo una hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no es cierto? Digo este ejemplo porque justamente tiene que ver con la sensación de lucha en mi territorio simbólicamente. Hay algo o hay alguien que me está como, a lo mejor como me siento, puedo interpretar como que me siento invadida o me siento presionada. Entonces, como un animal que como tiene que luchar o pelear, se le aumenta el ritmo cardíaco y se le aumenta el volumen de sangre para poder pelear mejor y activar sus músculos, nosotros desde lo biológico funcionamos igual. Entonces, si hoy estás con una hipertensión, estás resistiéndote a alguna realidad. Necesitas que algo sea distinto. Te sentís en lucha contra alguna cuestión. Posiblemente les parezca raro o nunca lo hayan visto desde este lugar, ¿no?, la interpretación. Pero nosotros sabemos desde lo biológico, no porque lo inventé yo, ¿no? Desde la biología, si no hay un estrés, no hay un síntoma. Si no hay un estímulo, no hay una respuesta. Tenemos que plantear las enfermedades y los síntomas en términos de estímulos y respuestas. Estímulo de la realidad o la forma en que yo interpreto esa realidad, respuesta de mi biología, ¿no es cierto? Entonces fíjense en algo que puede parecer tan simple y tan, como decía recién, naturalizado, cómo podemos estar resistiéndonos contra algo y no darnos cuenta que estábamos teniendo este comportamiento o esta actitud y que esto esté teniendo una consecuencia en nuestro cuerpo. Y de hecho, fíjense que vamos a ampliarlo también a todo lo que son los síntomas y las enfermedades, ¿no es cierto? Si yo no estoy teniendo un sufrimiento con algo que es de una forma y yo necesitaría que sea de otra, no tengo una enfermedad en el cuerpo. Entonces, fíjense si es importante o no. No tiene solamente que ver con actitudes, con comportamientos, con los vínculos entre las personas, que por supuesto que también nos enfermamos en los vínculos con los otros. Y esto siempre me gusta aclararlo. No significa que yo me enfermé por culpa tuya, porque vos me presionás y entonces yo tengo una hipertensión y ya por tu culpa me enfermé. No, significa que la manera en que yo vivo esa situación activa en mí una respuesta biológica, activa en mí una incomodidad, un estrés que mi cuerpo muchas veces, cuando yo no lo resuelvo de una manera operativa, tomando algún tipo de decisión, mi cerebro me va a dar una solución por mí. Entonces, fíjense cuál sería la actitud opuesta a la resistencia. Y uno podría decir, bueno, la aceptación, podríamos decir como este antónimo, ¿no? Esta palabra contraria. La aceptación uno podría confundirla con un conformismo. Bueno, dale, total, que pase lo que pase y ya está, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de esto. Y una palabra que a mí me gusta mucho, que en realidad es como un poco la base de muchas filosofías orientales, es la palabra rendición, ¿no es cierto? La palabra, vieron, la tenemos más asociada a cuestiones bélicas. Bueno, se rindió tal país, ¿no es cierto? Ganaron la guerra los otros. Pero estamos hablando de la rendición como una actitud ante las cosas, como una actitud que yo elijo tener, donde de alguna forma dejo de resistirme a la realidad que es de una cierta manera y vuelvo el foco a mí a ver cómo yo me puedo parar frente a eso que está sucediendo. Siempre cuento esta anécdota, creo que la conté en algún otro episodio, pero por ahí no todos están en todos los episodios, entonces la cuento brevemente. Esta historia de Viktor Frankl, un psiquiatra suizo que es muy famoso, muy conocido, creador de la logoterapia, una forma de trabajar las cuestiones de las personas, y tiene un libro muy conocido que se llama El hombre en busca del sentido. Este libro él lo escribió después de salir de un campo de concentración en Auschwitz, en la época de los nazis, donde vio morir a toda su familia. Él era judío, entonces fue a los campos de concentración, vio morir a toda su familia,
Imagínense las situaciones límite que ha vivido esta persona en un campo de concentración: hambre, frío, torturas, humillaciones, miedo, bueno, todo lo que a uno se le pueda ocurrir como cuestión complicada, bueno, él la vivió. Y él, cuando salió de ahí, escribió este libro, y de hecho se dedicó después a trabajar en psicoterapia con muchas personas. Y él tiene un pensamiento muy famoso que dice que pueden quitarnos todo, ¿no es cierto? Y de hecho a él le quitaron todo, ¿no? Hasta la propia familia. Pero hay algo que nadie nos puede quitar, y es la última libertad, le llama él, de elegir cómo me quiero parar yo frente a lo que sucede. ¿Qué me digo? ¿Cómo me paro? Si permito que esa situación me domine o me maneje, más allá que estamos hablando, no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de alguien que vivió las peores cosas que puede vivir un ser humano, ¿no? O sea que no está hablando desde lo que se escribe en los libros, está hablando desde su propia experiencia con el enorme sufrimiento que toda la situación tuvo para él. Y él dice en este libro que nadie puede quitarnos la última libertad, que es cómo yo me paro frente a las situaciones. Y fíjense que esto, ahora que lo digo de esta manera, cómo me paro frente a la situación tiene que ver con lo que yo me digo. Pensemos esto, que la manera en que nosotros nos sentimos frente a cualquier tipo de situación, emocionalmente, tiene que ver con lo que nos estamos diciendo, con lo que estamos interpretando. Si yo me digo, esta situación es un espanto, esto no tendría que pasar, esta persona no tendría que actuar conmigo de esta manera, claramente que voy a tener enojo, impotencia, rabia, impaciencia, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, si yo digo, bueno, a ver, voy a poner el foco en otro lado, voy a hacer, como decimos vulgarmente a veces, que me resbale, no me voy a enganchar en el rollo que la otra persona tiene, lo voy a dejar que él piense como quiera pensar, y yo voy a seguir pensando como quiera yo, y voy a seguir actuando como es coherente para mí desde quien yo soy. Esto parece fácil decirlo, pero normalmente, como nos dejamos llevar por las emociones más negativas, es muy fácil dejarse llevar por un enojo, por una rabia, por una impotencia, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, lo que el otro hace, yo lo interpreto de una cierta forma en un discurso interno, ¿no es cierto? Lo que dice mi mente, y lo que dice mi mente va a generar cierto tipo de emociones. Entonces, uno no puede elegir lo que siente, pero sí, porque lo que siento, lo siento, y uno además no tiene como la conciencia o el registro permanentemente de que, cierto, lo que yo estoy sintiendo ahora tiene que ver con lo que pensé. Se los estoy compartiendo para que entendamos de dónde sale lo que uno siente. Sale de una interpretación, sale de lo que para mi mente son verdades o cuestiones válidas, ¿no es cierto? Y que muchas veces, todos lo sabemos, las otras personas tienen otros principios, otros valores, otra forma de manejarse frente a la realidad. Entonces, muchas veces también esto sucede, ¿no? Que uno enjuicia o se resiste a la forma en que el otro piensa, y como uno se maneja desde sus valores y desde sus principios, vieron que a veces decimos esto, pues yo jamás haría una cosa así, yo jamás, nunca sería capaz de decir lo que esta persona me dijo, o de hacer lo que esta persona me hizo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede? Yo no entiendo. Yo estoy actuando primero, estoy enjuiciando, ¿no? Pero digo, estoy mirando desde mi filtro, desde quien yo soy, desde lo que yo haría, desde lo que yo no haría. Entonces este es un gran error, es una forma automática en la que nosotros miramos, y es importante saber cuando están los desencuentros y yo me resisto a cómo actúan los otros, a que la otra persona está actuando desde su modelo del mundo, desde sus principios, desde su historia, desde sus valores, desde sus heridas, desde sus cuestiones irresueltas. Entonces es imposible que piense como yo, es imposible que sienta como yo, es casi imposible que uno encuentre, o sea, hay personas, por supuesto, que comparten nuestra manera de ver el mundo, nuestros valores, como digo, nuestros principios, claro que las hay. Y es muy lindo cuando uno encuentra personas con las que sintoniza en la forma en que uno ve la vida, pero la mayoría de las veces esto no sucede. Entonces tenemos que saber también que parte de la resistencia que tenemos a cómo son los otros es que estamos mirando desde quien nosotros somos. Y entonces yo juzgo de ahí, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo no dijo? ¿Cómo tuvo tal comportamiento? Que yo nunca haría tal cosa. Estoy mirando con mi filtro las actitudes y los comportamientos de los otros.
Y vieron que recién hablé sobre la palabra rendición, ¿no es cierto? Que es como digo, una palabra que viene más como si fuera de los enfoques orientales, donde no hay tanta confrontación con la realidad. En los enfoques occidentales tenemos como somos como mucho más confrontativos con la realidad, mucho más peleadores con la realidad. Hay una frase que andaba por ahí también que dice, un discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿qué es la felicidad? Y el maestro le dice, cooperar con lo inevitable, ¿no? ¿Qué significa? Que yo estoy acá y miro lo que está sucediendo. Por supuesto que esto no significa que uno jamás tenga que intervenir, nunca tenga que actuar y uno no sea actor justamente de la propia vida. Pero cuando las cosas van sucediendo en este pensamiento que decíamos al principio, de que todo es proceso, todo es movimiento, todo es cambio, todo es transformación, como un río que se va moviendo y va pasando por las piedras y se mueve. Yo me puedo enojar que el río va muy rápido, me puedo enojar que salpica, me puedo enojar porque yo quería que el río fuera para el otro lado, pero el río va, ¿no es cierto? Entonces la realidad tiene algo de estas características, donde las cuestiones van sucediendo como resultados de procesos, y nosotros también somos el resultado de un proceso, ahora que lo estoy diciendo, de una construcción que se ha hecho a lo largo de nuestra vida, por el contexto familiar que tuvimos, por las cuestiones que nos sucedieron, por los hechos que transitamos, ¿no es cierto?, las experiencias que tuvimos. Entonces, lo que nosotros somos también es el resultado de toda una experiencia, todo un movimiento, toda una transformación. Pensemos además que uno no es la misma persona a los 20, a los 30, a los 40, a los 80. ¿Por qué? Porque hubo cambio, porque hubo transformación. Y también fíjense, otro aspecto que ahora me estoy acordando ya que estoy diciendo esto, nosotros tenemos una parte que es el ego, ¿no es cierto? Una parte de nuestra estructura mental se la denomina ego. Todos lo habrán escuchado esto, ¿no? El ego y la conciencia como dos partes que a nosotros nos constituyen, que sería muy interesante que nosotros pudiéramos hacer como una integración de estas dos partes. El ego tiene una característica que es justamente la resistencia a la realidad. El ego, por definición, necesita hacer como un marco, construir una especie de estructura. Yo soy esto, yo estoy acá, yo pienso así, yo me manejo así y no me vayas a querer cambiar, porque yo soy esto. Necesita apego, ¿no es cierto? Apegarse a una estructura. Entonces, todo lo que no esté en consonancia con esa estructura, el ego se va a resistir. Y entonces, cuando uno funciona desde el ego y no tiene la capacidad de flexibilizar, de cambiar, de soltar, de transformar, de hoy pensar así, mañana pensar de otra forma, voy a tener un sufrimiento. Y todos tenemos esta parte que nos constituye. Y como está este apego del que estaba hablando, cuando uno ve como si fuera amenazado algo, porque hay algún tipo de movimiento, hay algún tipo de cuestión fuera que moviliza mi ego, esto es vivido justamente como una amenaza, entonces hay una resistencia. El ego implica resistencia, implica no transformación, no cambio, implica apego. Por supuesto que una persona que funciona desde el ego claramente va a tener un sufrimiento, porque todo afuera se mueve. Entonces, redondeando todo esto que estamos hablando hoy, me gustaría dejarles estas preguntas, ¿no? ¿Hay algún aspecto de mi vida o que nunca lo miré al cual me estoy resistiendo? ¿Estoy tratando de que cambie la persona con la que a lo mejor estoy en una pareja? ¿Estoy esperando que mis hijos hagan cosas y estoy rechazando lo que hacen o cómo son o cómo se manejan porque yo creo que tendrían que manejarse como a mí me parece? ¿Estoy enojada o me estoy resistiendo con una cuestión política? Más allá del derecho que cada uno tenga de poner su energía donde tenga ganas de ponerla. Pero sepamos que cuando estamos haciendo esto, estamos teniendo una resistencia con la realidad, hacia alguna realidad, estamos perdiendo energía, saliéndonos de nuestro propio foco y pretender tener como si fuera un control sobre algo exterior que en realidad no depende en absoluto de nosotros. Así que bueno, les dejo estas preguntas para que si tienen ganas las piensen, ¿eh? Bueno, gracias por acompañar y nos vemos en el próximo episodio.